Tenemos sobre la mesa un documento que, a ver, de entrada impone bastante. El Federal Register de Estados Unidos. Concretamente la edición del lunes 17 de noviembre de 2025. Para que nos hagamos una idea, es como el BOE del gobierno estadounidense, pero a lo bestia. Es donde las grandes leyes, las promesas políticas, todo eso se desmenuza en miles De instrucciones detalladas. y a menudo incomprensibles. Es literalmente el manual de instrucciones de un país. Y el de hoy, creo que tiene unas 420 páginas. Madre mía. Pero lo interesante no es el tamaño, sino lo que esconde. Es la comunicación oficial del gobierno casi en tiempo real. Aquí dentro está todo. Normativas, avisos, propuestas. La maquinaria del Estado funcionando. A pleno rendimiento, exacto. Y nuestra misión hoy, claro, no es leerlo entero, sería imposible. Es más bien hacer de traductores. Vamos a bucear en esta montaña de papel para encontrar las historias que de verdad importan, los detalles que explican cómo funciona el poder mucho más allá de los titulares. Una inmersión en la sala de máquinas. A ver qué encontramos. Pues venga, vamos al lío. Lo primero que me saltó a la vista y que me hizo sonreír, la verdad, es algo que nos recuerda que hasta el gobierno más poderoso lo dirigen personas. Y las personas cometen errores. Ah, sí. Me refiero a un montón de correcciones de la Administración Federal de Aviación, la FAA. En la fontanería del Estado, sí. Y es fascinante porque no son simples erratas de una coma, ¿eh? No, ¿no? El caso de la ruta aérea V55 es un ejemplo perfecto. Resulta que publicaron una enmienda, pero no se dieron cuenta de que una regla anterior ya había eliminado un tramo de esa misma ruta. No me digas. Así que tuvieron que publicar una corrección para arreglar la corrección anterior. O sea, un lío burocrático en toda regla. Totalmente. Pero ilustra la complejidad demencial de mantener un código de regulaciones tan gigantesco. No es tanto un fallo garrafal, sino la prueba de que este sistema necesita un mantenimiento constante, como un edificio antiguo, vamos. Siempre hay una tubería que arreglar. ¿Siempre? Hablando de esa maquinaria, hay una frase que se repetía una y otra vez y que me puso un poco en alerta. La cláusula de causa justificada para omitir la notificación y los comentarios públicos. Uf, esa frase. Es que así de primera suena a que el gobierno está diciendo, mira, en esto no te vamos a preguntar. Suena un poco turbio, ¿no? Lo parece, sí. Pero su objetivo, en teoría, es la eficiencia. ¿Ah, sí? Se supone que se usa en situaciones muy concretas, como estas correcciones técnicas de la FAA o cambios administrativos que no tienen un impacto real en el ciudadano de a pie. Vale, ¿algún ejemplo? Pues mira, en el mismo documento, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza actualiza una lista de aeropuertos que cobran una tasa. Es un cambio técnico menor. Entiendo la lógica de la eficiencia, pero ¿no abre eso la puerta a que con el tiempo se abuse de esa cláusula para evitar el escrutinio público en temas que sí son importantes? ¿Dónde está la línea? Esa es la pregunta del millón y el eterno debate. La línea teóricamente está en el impacto sustancial. ¿Y eso qué significa? Pues que si el cambio afecta los derechos u obligaciones del público, no pueden usarla. Pero si es para añadir, qué sé yo, el aeropuerto de Tallahassee a una lista que ya existe, argumentan que abrir un periodo de comentarios de 60 días sería paralizar la administración por una tontería. Es una forma de evitar ahogarse en su propio papeleo. Exacto. Vale, es como hacer limpieza. De hecho, ese concepto de limpieza lo vi también en la Administración Federal de Carreteras. Están literalmente borrando del mapa un montón de regulaciones viejas. Sí, sobre autopistas en terrenos federales. Eso es. Y la razón es muy simple. La ley que servía de paraguas para esas normas fue reemplazada por una nueva. Aclaró. Así que las viejas reglas se han quedado sin base legal. Son como fantasmas en el código. Esto es crucial, ¿eh? El gobierno tiene que estar constantemente podando su propio jardín de regulaciones para que no se llene de maleza obsoleta. De acuerdo, dejamos la fontanería y la jardinería burocrática y pasamos a algo con bastante más intriga, la regulación como arma. Ajá. Y aquí me encontré con una propuesta de la Red de Control de Delitos Financieros, la FinCEN, que es para leerla 2 veces. Esta es de las que impactan, ¿sí? Cuéntame. Lo que propone la FinCEN es señalar a 10 casinos específicos en México como una preocupación principal de blanqueo de capitales. Y no se andan con rodeos, ¿eh? ¿Dan nombres? Dan nombres. El Midas Casino en Guamúchil, Sinaloa. El Palermo Casino en Nogales, Sonora. Y lo más fuerte es que el documento establece una conexión directa, explícita, con el cártel de Sinaloa. Vale, lo señalan. Pero en la práctica, ¿qué significa eso?
¿Ponen un cartel en la puerta? Mucho más que eso. En la práctica, prohíbe a cualquier banco o institución financiera de Estados Unidos abrir o mantener cuentas que procesen transacciones con esos casinos. ¿Les cierran el grifo? Totalmente. Les impiden el acceso al sistema financiero estadounidense, que es el centro neurálgico del comercio mundial. La idea es asfixiarlos económicamente. Pero, a ver, ¿es realmente tan efectivo? Me imagino que estas redes criminales son expertas en moverse por las sombras, usando intermediarios, criptomonedas, maletines llenos de efectivo. ¿Hasta qué punto una medida así puede de verdad ahogarles? Es una objeción muy válida. Obviamente no es una bala de plata, no, pero les obliga a usar métodos más lentos, más caros y sobre todo más arriesgados. Les complica la vida. Enormemente. Mover grandes cantidades de dinero físico es una pesadilla logística y de seguridad para ellos. Y aunque usen cripto, en algún momento necesitan convertir ese dinero digital en dinero real para pagar a su gente o comprar armas. Y es ahí, en esos puntos de conversión, donde medidas como esta les hacen muchísimo daño. Espera un momento, porque cuando leí esto no me lo podía creer. Pasamos de perseguir a narcos a algo que parece sacado de una película de la Guerra Fría. El gobierno dando permiso a empresas de energía nuclear para que actúen casi como un cártel, ignorando las leyes antimonopolio. ¿Qué está pasando aquí? Es una forma muy gráfica de ponerlo, pero no vas desencaminada. Es un aviso del Departamento de Energía. Hablan de un acuerdo voluntario bajo la Ley de Producción de Defensa. El objetivo es reforzar la cadena de suministro de combustible nuclear dentro de Estados Unidos. Vale. Y el detalle clave, como dices, es que a las empresas que participen se les concede una defensa legal explícita contra posibles demandas por violar las leyes antimonopolio, por colaborar entre ellas. O sea, el gobierno está diciendo, normalmente que ustedes hablen para fijar precios sería un delito, Ujú. pero como esto es por la seguridad nacional, tienen vía libre. ¿Es? Es una locura. Es una medida excepcional para un sector que consideran absolutamente vital para la defensa nacional. Pone sobre la mesa una tensión fundamental: seguridad nacional frente a los principios del libre mercado. Y aquí, la seguridad nacional gana por goleada. Queda claro. Y para rematar la idea, en el mismo documento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, publica sanciones contra individuos como Jong Sung-hyuk y bancos como el Riyong Credit Bank, ambos vinculados a Corea del Norte. Queda clarísimo que las finanzas son hoy un campo de batalla. Es increíble ver la regulación financiera usada como una arma de política exterior. Pero a veces el impacto de estas regulaciones es mucho más cercano, ¿no? De hecho, encontré algo que afecta a casi cualquiera que haya cogido un avión. ¿Te refieres a la decisión del Departamento de Transporte de echar el freno? Exacto. Retiran una propuesta para regular los derechos de los pasajeros aéreos. Se estaba barajando una norma al estilo de la europea, que obliga a las aerolíneas a pagar en efectivo por retrasos y cancelaciones. Deciden no seguir adelante. Y la justificación es un caso de estudio, el debate eterno entre regulación y libre mercado. ¿Qué argumentan? Por un lado, que una ley nueva ya obliga a las aerolíneas a crear sus propias políticas de compensación. Y también dicen, y esto es clave, que no tienen pruebas concluyentes de que la estricta norma europea haya mejorado realmente la puntualidad. Claro, pero es que cualquiera que se haya quedado tirado 8 horas en un aeropuerto sin un mísero bocadillo te dirá que la autorregulación de las aerolíneas, bueno, no siempre funciona. Totalmente de acuerdo. Se siente como un debate ideológico que al final pagamos los pasajeros varados en la terminal. Y de hecho el documento expone el argumento final, el más ideológico: la preocupación de que una regulación tan estricta desincentive a las aerolíneas a invertir en soluciones a largo plazo. En arreglar los problemas de raíz. Eso es. Es la eterna tensión. ¿Protegemos al consumidor con una norma clara o confiamos en que el mercado encontrará soluciones mejores? Aquí, el gobierno ha optado por lo segundo. Dejamos los cielos y aterrizamos en el campo, porque de los aviones pasamos a la comida. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA, publica una norma final sobre un pesticida. Otro de esos equilibrios delicados. Si se trata del clorantraniliprol, la norma establece una tolerancia por tiempo limitado para los residuos de este pesticida en el arroz. ¿Y por qué por tiempo limitado? Por una exención de emergencia, para atajar una necesidad agrícola urgente. Lo interesante es el pragmatismo. Fijan un límite muy específico, 15 partes por millón, y le ponen fecha de caducidad. ¿Hasta cuándo? Esta tolerancia especial expira el 31 de diciembre del 2028.
Es un ejemplo de regulación quirúrgica, basada en datos y con límites muy claros. Y en esa misma línea de control de sustancias, la DEA, la Agencia Antidrogas, clasifica la 4-clorometcatinona o 4-CMC como sustancia de la lista 1. La más restrictiva que hay. Exacto. Y de nuevo, no es una decisión arbitraria. Responde directamente a las obligaciones que tiene Estados Unidos por la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, filtrándose hacia abajo hasta convertirse en regulaciones que afectan a la investigación o al acceso a ciertas sustancias. Y entre todas estas normas, técnicas, financieras, agrícolas, de repente me topé con una sección que me dejó helada. Por su profundidad, por lo inesperada que era. Los avisos del Servicio de Parques Nacionales. Ah, los avisos de la ley NACPRA. Sí, son de una carga emocional y simbólica tremenda. ¿Qué es NACPRA exactamente? Son las siglas de la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos. Es una ley que obliga a las instituciones federales a devolver restos humanos y objetos sagrados a las tribus de las que proceden. Es que uno de los casos que describen es increíble. Hablan de un aviso de repatriación prevista de un objeto sagrado. ¿Y sabes lo que es? Un gran cristal de cuarzo. Sí, encontrado en el Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco. Exacto. El documento explica, con un lenguaje muy formal pero conmovedor, que tras una consulta con líderes tradicionales del pueblo de San Felipe que visitaron el Museo del Parque, el cristal fue identificado como un objeto sagrado que les pertenece. Y que debe ser devuelto. Es que es alucinante. ¿Te imaginas la escena? Años, quizá décadas, de este objeto en una vitrina o en un almacén. Y de repente este documento tan burocrático, tan lleno de jerga legal, se convierte en el vehículo para que vuelva a casa. Y no es el único caso, ¿eh? No, también se habla de la repatriación de los restos de al menos 10 individuos y objetos funerarios a tribus de Tennessee. Exacto. Es una de las funciones más solemnes y, a menudo, invisibles del Estado. En medio de la regulación de pesticidas y rutas aéreas, el gobierno también se encarga de intentar corregir errores históricos. Es el reconocimiento de que hay deudas que no prescriben. Y la manifestación del respeto a unas culturas que fueron arrasadas. Es la historia resonando, con toda su fuerza, en las páginas de un boletín oficial. ¡Qué locura! O sea que, recapitulando, en la edición de un solo día del Federal Register, hemos visto la fontanería del Estado arreglando sus propios líos. Sus propios líos en rutas aéreas, sí. Hemos visto cómo se lucha contra cárteles ahogando sus finanzas en casinos mexicanos. Hemos asistido al debate ideológico sobre si proteger más o menos a los pasajeros de las aerolíneas. Y finalmente hemos sido testigos de la solemne tarea de devolver un cristal de cuarzo sagrado a su comunidad. Lo que este documento revela son las tensiones, las prioridades y casi el alma de una nación en tiempo real. La seguridad frente al comercio, la innovación frente a la protección, la eficiencia frente a la participación y el esfuerzo constante por equilibrar las deudas del pasado con las urgencias del presente. Todo está ahí. Todo está ahí, codificado en lenguaje administrativo. Y esto nos deja con una reflexión final. Si todo esto es lo que contiene la edición de un solo día, ¿qué mecanismos invisibles están dando forma a nuestro mundo en las miles y miles de páginas que se publican cada año? ¿Qué historia encontraríamos si mirásemos la edición de hoy no como un documento legal, sino como el guión detallado de nuestro futuro?